día como hoy, pero de 1947, se instituyó aquí en la Argentina otro tema, ¿no? el voto femenino, y eso imagino que debe haber sido un cambio absolutamente radical en la historia argentina. Lo fue, y para eso vamos a hablar con Felipe Piña. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Laura. Me gustaría saber qué sucedía coyunturalmente en la Argentina por esos días, digamos. ¿Cómo se vivía? Y bueno, hubo una gran movida, ¿no? Porque hubo gran debate en el Parlamento que llevó bastante tiempo y todavía con mucha mentalidad conservadora, ¿no? Había discursos, por ejemplo, como el del senador salteño Uriburu, que decía que era el tío del dictador, que decía, por ejemplo, que la mujer no estaba biológicamente preparada para el voto obligatorio universal, porque ¿qué pasaba si el domingo de elecciones le venía el periodo, por ejemplo? Ay, Dios mío, ¿y qué tiene que ver? La naturaleza no había querido que la mujer tuviera la obligación de votar. Bueno, y la idea de que una mujer tenía que seguir estando en su casa, que no tenía que ocuparse de política, todavía estaba muy fuerte en ese momento, no solamente en Argentina, ¿no? Así que el contexto era un contexto de mucha lucha, de argumentar mucho, de mucha lucha previa también, ¿no? Así que... Mucha lucha previa, pero lo inmediatamente posterior imagino que debe haber sido muy también fuerte, muy fuerte porque la ley es muy amplia, no es una ley de voto, es una ley que iguala en derechos y obligaciones a hombres y mujeres. Claro. O sea, la mujer tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones en todos los terrenos, ¿no? En los terrenos civiles, testar, comerciar, etcétera, ¿no? Así queda igualada al hombre, cosa que no venía ocurriendo. Por eso, un impedimento importante para la ley del voto era que la mujer seguía dependiendo de su marido. Hubo que destrabar muchas cuestiones legales para la ley, digamos, y la mujer seguía siendo una especie de subordinada al hombre, ¿no? Legalmente al hombre. Claro. Entonces se suponía que la mujer iba a votar como su marido, por ejemplo, ¿no? A estar dependiendo de su marido. Así que había mucha cosa para desarmar, así que muy interesante todo el proceso, ¿Qué otras ¿no? mujeres, además de Eva, fueron las que impulsaron a que la mujer por fin pueda votar y tener las mismas igualdades que los hombres? Bueno, es interesante porque Argentina es un país pionero en la lucha por el voto femenino, ya fin del siglo XIX, principio del XX, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Cecilia Grierson, que fue nuestra primera médica, que además fue una pionera del feminismo, ya se usaba esa palabra, que había congresos feministas y femeninos en el mundo por el voto, por la dignidad de la mujer. Ella fue la que participa en el Congreso de Londres, trae acá estas ideas, y junto con otras mujeres más bien del palo del socialismo, Alicia Moró, Julieta Lanteri, Gabriela Coni, son las que impulsan las primeras campañas pro derecho a voto, acompañadas por algunos hombres muy dignos como Mario Bravo, diputado socialista, Alfredo Palacio. Incluso la primera ley de voto femenino es previa a la ley Sáenz Peña, ¿no? En 1911, proyecto de ley que es totalmente bochado en la Cámara de Senadores y Diputados, ¿no? Hay como 30 proyectos de ley de voto femenino que van a ir siendo bochados. Se aprueba uno en los 30 en diputados y es rechazado en senadores, ¿no? ¿Y por qué el rol de Eva fue fundamental, digo, trascendental? Bueno, creo que ahí? por la importancia que había alcanzado Evita en el panorama político argentino, ya para el 47 ya era una presencia importante. No así tanto antes, pero sí ya para ese momento vuelve de Europa con un impulso nacional, mundial, es una personalidad mundial, puede surgir europea, y viene con dos obsesiones, una es el voto femenino, los derechos de la mujer, y la otra es la justicia social, ¿no? Y va a crear luego la fundación, dedicándose a eso muy fuertemente, y Evita es la que hace toda una campaña muy importante, se hace una campaña propagandística, de concientización, reuniones con muchas mujeres, spots cinematográficos, es el gobierno de Perón, algunos muy interesantes, donde la mujer dice, a mí qué me importa, si a mí no me interesa la política. Bueno, todo dar vuelta ese paradigma, ¿no? Y Evita en este sentido es muy importante, es central. Y ella va a tener la libreta cívica número 0001, la primera libreta cívica que habilita a la mujer a votar va a ser la de ella, ¿no? ¿Tendrá esa libreta cívica su sobrina nieta que está en este momento con Daniela en el Museo de Evita? ¿Podemos saber algo de esa libreta, del paradero de esa libreta? Dani, ¿me escuchás? Podemos saber de esa libreta y de todos los objetos más importantes que relatan esa parte de la historia tan importante para la mujer, y por eso estamos con Cristina, que es directora de este museo y, como bien dijiste, sobrina nieta de Evita. Bienvenida, Cristina. Bueno, muchas gracias por estar acá visitando con la TV pública este Museo Evita, que es un museo de todos los argentinos, y tenemos, Laurita, la libreta cívica número 00001. Del país que pertenecía a Evita. Que la estamos viendo en este momento y que parece algo como impensado hoy para nosotras mujeres que no tenían documento en ese momento, que solamente tenían partida de nacimiento.
Bueno, la verdad que sí, yo quiero saludar a Nicolás y muy especialmente a Felipe, que están en el piso. Parece impensado, pero fue un cambio cultural muy grande para la época. Fue la aparición pública de las mujeres, que pudiéramos tener documento, dejar de depender del tutelaje de los varones, ya fuera de nuestro padre, de nuestro esposo. Esta opción de matrimonio convento que había antes como desarrollo o futuro femenino se rompió y empezamos a ser sujeto de derechos, ¿no? Y por eso la posibilidad de tener documento, la posibilidad de estar afiliadas a un partido como el Partido Peronista Femenino, y aquí también tenemos la afiliación de Evita, este partido que tenía unidades básicas femeninas. Felipe mencionaba algunas mujeres que acompañaron este proceso para llegar a la ley y algún hombre, pero hablamos nosotras fuera de cámara de quiénes fueron esos hombres que tanto apoyaron también esta posibilidad de la promulgación de la ley. Bueno, justamente hay hombres que eran los legisladores de ese momento. La legislatura era una legislatura de varones y ante el proyecto del Ejecutivo, que Perón ya lo traía en su campaña electoral del 46, justamente hombres como Colón, hombres como Guardo, que estaban como presidiendo la Cámara de Diputados, como el propio Cook, que eran legisladores, fueron de los que promovieron y lucharon también para que esto se llevara a cabo. Pero centralmente a mí me encanta recordar las socialistas, como las mencionaba Felipe recién, porque yo creo que esta es una lucha de un gran conjunto de mujeres, como Elvira Rawson de Delepiane, como Victoria Ocampo también, aunque cuando obteniendo el voto Evita y las mujeres que peleaban ese 23 de septiembre y el 9 de septiembre en una gran congregación de mujeres ahí frente a la Plaza de Congreso para que esto se sancionara, aún así, esas mismas mujeres que habían peleado dijeron ahora no queremos votar. Pero después finalmente en el 51 votaron todas, fueron más de 3.800.000 mujeres, y de esas mujeres que votaron tuvimos 23 diputadas nacionales y 6 senadoras nacionales sin ley de cupo. Ahora vamos a estar mostrando, a Beni, si nos acompañan, porque hablábamos de esas mujeres que después dijeron que no querían votar, después que sí, pero seguramente esto ayudó bastante a esa decisión final para votar, porque lo que vemos en este momento aquí, ¿qué es, Cris? Acá vemos centralmente, algunos cuadernillos instructivos de la época, que fue uno hecho por la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia, La mujer puede y debe votar, y que tenía que ver con que las mujeres, reconociendo nuestros derechos, aprendiéramos y nos animáramos a ejercer ese derecho del voto, ¿no? De poder elegir. Y por eso, a través de las delegadas censistas que fueron a cada provincia a censar, porque las mujeres ni siquiera estábamos censadas, se pudieron constituir los padrones y a través de esos padrones femeninos luego pudieron votar todas, las que votaron a favor de Perón y las que votaron en contra. Pero lo interesante es que ya no hubo marcha atrás. La verdad es que muchos derechos que estaban en la Constitución del 49, al abolirse la Constitución, se perdieron. Pero el derecho a voto por ley es un derecho consagrado que hoy celebramos teniendo por primera vez en la historia la primera presidenta electa por el voto popular. Chicos, los estamos escuchando. Cualquier cosa, Cristina tiene retorno por si Felipe se quiere comunicar con ella, porque hay más cosas para mostrar. Sí, te escuchamos. Sí. Primero un saludo grande para Cristina y felicitarla como siempre por el museo maravilloso, ¿no? El Museo Evita, que además era una casa de la Fundación Eva Perón, ¿no? Si alguien quiere conocer cómo funcionaba la fundación, este albergue, ¿no? Esta casa de tránsito tan maravillosa que está ahí en la FINUR. Sí, esta casa, Felipe, que vos conocés muy bien. Sí, que me encanta ir y siempre era un gente. Hogar de tránsito para mujeres en riesgo. Sí. Era una casa, era un hogar de tránsito. Acá en 15 días era de la Fundación Eva Perón, se le resolvía el problema a la mujer con sus niños, mujeres en situación de calle, mujeres que tenían algún chico enfermo y lo traían de las provincias a operar o habían sido abandonadas. Bueno, la realidad es que esta obra era increíble, alojaba 250 mujeres y niños. El capellán de esta obra era el cura Benítez, así que Evita visitaba mucho este lugar porque era su confesor. Queda en la FINUR 2988 de la Ciudad de Buenos Aires, y invitamos a todos a que se acerquen a este museo, como a nosotros nos gusta pensarlo, como un museo colectivo, porque así como vimos el documento o el carnet de afiliación al peronista de Evita, podemos ver acá el de la señora Moreno, que lo trajo y lo puso para que podamos construir este museo entre todos. Aquí en la Una del Medio. Y si nosotros seguimos caminando aquí, vamos a llegar a otro sector sumamente importante para esta historia, para este año del 47 y para lo que fue después la primera votación de la mujer. Sí, en esta vitrina encontramos las urnas femeninas, las que tienen la F, las primeras urnas, en donde las mujeres, como vemos en la imagen de atrás,
con sus fiscales de mesa pudieron votar por primera vez aquel 11 de noviembre del 51, ¿no? Y en ese sentido vemos también las boletas, esas boletas donde por primera vez las mujeres aparecíamos, las instrucciones y sugerencias sobre el acto del comicio para que todas supiéramos y nos animáramos y no tuviéramos miedo ese día de cómo ejercer el primer voto. La verdad que es muy emocionante ver la lucha que ellas dieron y saber que la Argentina tiene esa cadena de mujeres fuertes que han peleado por sus derechos desde la época de la colonia hasta el presente, ¿no? Y que seguimos dando otras batallas como la que escuchábamos recién de Tucumán, de Susana, contra la trata y bueno, y contra tantos temas más. Pero este es un derecho consolidado y las mujeres lo hemos ejercido también, que hoy tenemos logros a la vista. Sí, sin duda, digo, tener una presidente que es mujer significa que algo bien se hizo en la historia para que ese derecho hoy esté representado sin duda en nuestra presidenta. Sí, te escucho. Yo quiero hacerle una pregunta acá a Felipe. Viendo esto que sucedió hace tanto tiempo y viendo algunas leyes en los últimos años, la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, yo siento que Argentina en un punto está algunos pasos por delante de muchos otros países del mundo, no estoy hablando de Latinoamérica. ¿Cómo fue la situación tomada en otros países que el voto femenino no estaba? No, la verdad que inclusive en algunos países de Europa todavía no estaba instalado el voto femenino y además la participación de la mujer en la política era extremadamente limitada, por eso que Evita se destacó tanto en ese momento, estamos hablando de fines de los 40, donde la mujer realmente no había mujeres importantes en la política, ¿no? Pensemos en Golda Meir por ahí, pero había mujeres que eran célebres como las reinas, que no hay ningún mérito para ser reina, simplemente nacer. Un linaje. Que exactamente, Eleanor Roosevelt un poco antes, ¿no? Pero una mujer con poder y con esa voluntad de cambio que tenía Evita, realmente se destacó muchísimo en aquel momento y abrió un poco, como decía Cristina recién, el panorama para que todas las mujeres participaran, porque Evita habla un espacio que va a ser ocupado por mujeres que piensen como ella y mujeres que no piensen como ella, ¿no? Lo que es importante y debería ser reconocido en la historia es que Evita abre el espacio de la participación femenina a todas las mujeres, ¿no? Bien. Bueno, parte de todo lo que también Felipe está contando está en su libro que escribió, en el libro que habla de Evita, de su vida, de su obra, bueno, de también sus contradicciones, y ahora vas a estar escribiendo también más mitos argentinos, bueno, estás a full con acabo eso. de publicar, Felipe. ¿no? Sí, el tomo 5, sí. Que ¿Y de qué va el tomo seguimos 5? hablando de peronismo porque sí, va del 55 al 66, ¿no? De la caída de Perón, la mal llamada Revolución Libertadora, hasta el golpe de Onganía, donde se ve toda la etapa de la llamada resistencia peronista, ¿no? Donde también Evita es protagónica porque lamentablemente se secuestra su cadáver, ¿no? Su obra es absolutamente desmantelada o se intenta desmantelar bárbaramente, tratando de borrar su nombre, cosa que por supuesto no hizo más que potenciarlo, ¿no? Claro. Absolutamente. No, para un segundo, ¿qué abordará en el Mitos 6? No, bueno, eso vendrá ya a la etapa 66-76, una etapa compleja realmente de historia argentina. Ahora me tomo un descanso escribiendo sobre San Martín, que será el próximo libro. Bueno. Ah, bien, qué lindo. Bueno, por supuesto que estás invitado para presentarlo. Muchísimas gracias. Y mientras tanto también vamos a despedir entonces a Dani y a la sobrina nieta de Eva, que me parece alucinante que esté también ahí entre las cosas de ella, entre las cosas que Eva llevó a cabo como su sobrina. Y bueno, agradecerles también que abrieron las puertas del museo, como siempre, para Viva en Argentina. Dani. Claro que sí. Cristina, muchísimas gracias. Ahí las palabras de Laura las transmitimos desde aquí también. Siempre es un placer venir al museo. Recordemos la dirección y horarios en donde se puede venir a visitar. Gracias y bueno, y están invitados todos en la FINUR 298 de la Ciudad de Buenos Aires a este ex hogar de tránsito de la Fundación Eva Perón que tiene al Museo Evita acá en el barrio de Palermo, menos los lunes, todos los días de 11 a 19. Cristina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, yo me despido. Nos volvemos a encontrar, como siempre, mañana a las 2 de la tarde. Estaré por aquí, por la Ciudad de Buenos Aires, así que nos volvemos a encontrar mañana, como siempre. Un beso grande. Gracias, Hasta Dani. mañana. Muchísimas gracias. Y bueno, también agradecemos la presencia de Felipe. Es un placer siempre escucharte, Felipe. Gracias. Gracias a por ustedes. venir.